En las áridas tierras fronterizas entre México y los territorios recién adquiridos por los Estados Unidos, el sol castigaba sin piedad la pequeña aldea de Santa Rosa en el año 1853. Esperanza Flores, una joven de 23 años, se movía con delicadeza entre las sombras de su hogar, evitando las miradas de desaprobación de su padre, don Francisco Flores, un terrateniente conocido por su crueldad y ambición desmedida. La vida de Esperanza había sido una de constante sufrimiento, desde que 3 embarazos consecutivos terminaron en pérdidas devastadoras, sellando su destino como una mujer maldita a los ojos de su familia y de la sociedad. Su cuerpo, antes admirado por su belleza, ahora mostraba las marcas del dolor y el tiempo, con cicatrices que recorrían su vientre como ríos secos en el desierto, recordatorios constantes de su supuesta inutilidad como mujer. Cada mañana, Esperanza despertaba antes del alba para preparar los alimentos de la familia, sabiendo que cualquier error resultaría en el castigo físico que su padre consideraba necesario para mantener el orden en su hogar. Su madre, una mujer quebrada por años de maltrato, apenas levantaba la vista del suelo, aceptando en silencio las injusticias que ocurrían bajo su techo, demasiado temerosa para defender a su propia hija. La vida en Santa Rosa transcurría con la monotonía propia de las comunidades rurales, donde las tradiciones y las apariencias lo eran todo. Esperanza había sido criada para convertirse en esposa y madre, roles que ahora parecían inalcanzables debido a su condición. Su padre, avergonzado de tener una hija infértil que ocupaba espacio en su casa sin aportar el beneficio de alianzas matrimoniales ventajosas, había comenzado a buscar formas de deshacerse de ella. Las miradas de lástima de las mujeres del pueblo y las burlas apenas disimuladas de los hombres seguían a Esperanza como sombras persistentes mientras realizaba sus tareas diarias en el mercado local. Los niños, repitiendo las crueles palabras de sus padres, la llamaban la estéril a sus espaldas, un apodo que cortaba más profundo que cualquier navaja. Solo en los momentos robados junto al arroyo, lejos de miradas indiscretas, Esperanza encontraba un respiro para llorar libremente, preguntándose por qué la vida había sido tan injusta con ella. La abuela de Esperanza, doña Carmen, había sido la única luz en su existencia. Una curandera respetada que le había transmitido sus conocimientos sobre plantas medicinales y remedios tradicionales antes de partir al mundo de los espíritus 5 años atrás. En secreto, Esperanza continuaba practicando estas artes, guardando pequeños frascos de tinturas y hierbas secas debajo de las tablas sueltas del piso de su habitación. Este conocimiento, considerado pagano y peligroso por el sacerdote local, era su único tesoro, algo que nadie podía arrebatarle. Muchas noches, mientras todos dormían, Esperanza salía sigilosamente al bosque cercano para recolectar hierbas a la luz de la luna, susurrando las oraciones que su abuela le había enseñado, mezclando tradiciones católicas con saberes indígenas que se remontaban a tiempos inmemoriales. Estos momentos de libertad eran los únicos en los que Esperanza sentía que respiraba verdaderamente. El destino de Esperanza cambió para siempre durante la celebración del Día de San Juan, cuando don Rodrigo Mendoza, un ganadero viudo de 45 años con fama de violento, se fijó en ella mientras servía comida a los invitados. Con una mirada calculadora, evaluó a la joven como quien examina ganado en el mercado, notando sus manos hábiles y su actitud sumisa. Don Rodrigo, que había enviudado recientemente después de que su tercera esposa muriera en circunstancias sospechosas, necesitaba una mujer que cuidara de su hogar y de sus 2 hijos pequeños. No le importaba que Esperanza fuera estéril, de hecho, lo consideraba una ventaja, pues no deseaba más descendencia que compitiera por su herencia. Esa misma noche, mientras el vino fluía generosamente, don Rodrigo se acercó a don Francisco con una propuesta que cambiaría el curso de varias vidas. Le ofreció saldar una deuda considerable que el padre de Esperanza había acumulado debido a malas inversiones, a cambio de llevarse a la joven como sirvienta y posible concubina, un arreglo que se presentaría públicamente como un acto de caridad cristiana hacia una mujer sin futuro. La mañana siguiente, Esperanza fue llamada al estudio de su padre,
donde le comunicaron su destino sin rodeos ni consideración por sus sentimientos. «Tu inutilidad como mujer me ha causado vergüenza durante demasiado tiempo», declaró don Francisco, evitando mirarla a los ojos. «Don Rodrigo ha sido generoso al ofrecerse a tomarte bajo su protección, librándome de la carga que representas. Partirás mañana al amanecer hacia su hacienda en el norte. Deberías estar agradecida por esta oportunidad». Las palabras golpearon a Esperanza como piedras, pero no mostró emoción alguna, sabiendo que cualquier protesta sería inútil y posiblemente castigada. Su madre, presente durante el anuncio, mantuvo la mirada fija en el suelo, sus manos temblorosas traicionando la tormenta emocional que ocultaba bajo su aparente calma. Esa noche, mientras Esperanza empacaba sus escasas pertenencias, su madre se deslizó silenciosamente en su habitación, colocando un pequeño crucifijo de plata entre sus manos. «Era de tu abuela», susurró. «Que Dios te proteja donde yo no pude hacerlo». Fue la única muestra de afecto que Esperanza recibió antes de su partida. El viaje hacia la hacienda de don Rodrigo fue largo y penoso, atravesando terrenos áridos bajo un sol implacable. Montada en la parte trasera de una carreta junto con barriles de suministros, Esperanza contemplaba el paisaje cambiante con una mezcla de terror y resignación. Don Rodrigo cabalgaba adelante con sus vaqueros, apenas dirigiéndole la palabra excepto para ordenarle que preparara las comidas en los breves descansos. La primera noche, cuando acamparon junto a un arroyo seco, Esperanza escuchó la conversación entre los hombres, que hablaban de ella como si fuera un objeto recién adquirido, apostando sobre cuánto tiempo pasaría antes de que el patrón la llevara a su cama. Las crudas palabras confirmaron sus peores temores sobre el destino que le esperaba. Mientras fingía dormir, lágrimas silenciosas recorrían su rostro, cayendo sobre la tierra sedienta que parecía ser la única testigo de su dolor. Al tercer día de viaje, la comitiva fue sorprendida por una violenta tormenta de arena que los obligó a buscar refugio. En la confusión, y aprovechando que la atención de todos estaba centrada en proteger los caballos y asegurar los suministros, Esperanza tomó una decisión desesperada. Tomando solo su pequeño bulto con hierbas medicinales, el crucifijo de su abuela y una cantimplora con agua, se escabulló entre las rocas y comenzó a correr en dirección opuesta a la tormenta. Sabía que estaba eligiendo posiblemente la muerte en el desierto sobre una vida de servidumbre y abusos, pero la idea de libertad, aunque fuera breve, le daba fuerzas para continuar. El viento aullaba a su alrededor, borrando sus huellas casi instantáneamente, proporcionándole una ventaja temporal sobre sus captores. Esperanza corrió hasta que sus piernas no pudieron sostenerla más, y luego continuó avanzando a tropezones, guiada únicamente por el instinto de supervivencia y las oraciones desesperadas que repetía como un mantra. Después de lo que parecieron horas, la tormenta comenzó a amainar. Esperanza se encontraba completamente desorientada, rodeada por un paisaje alienígena de cactus retorcidos y formaciones rocosas que se alzaban como guardianes silenciosos en la creciente oscuridad. El agua en su cantimplora disminuía rápidamente, y el frío del desierto nocturno comenzaba a filtrarse a través de su ropa inadecuada. Con cada paso, el miedo a morir sola en aquel lugar desolado luchaba contra el terror de ser encontrada y devuelta a don Rodrigo. Finalmente, el agotamiento venció, y Esperanza se desplomó bajo la sombra de una gran roca, cerrando los ojos, mientras murmuraba una última oración. «Abuela, guíame hacia donde debo ir, o llévame contigo si este es mi final». El amanecer trajo consigo un calor abrasador que despertó a Esperanza de un sueño inquieto. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación, y cada movimiento enviaba punzadas de dolor a través de su cuerpo maltratado. Con determinación nacida de la desesperación, continuó su camino, siguiendo instintivamente una ruta descendente, esperando encontrar agua. El sol ascendía implacablemente en el cielo, y las alucinaciones comenzaron a manifestarse en forma de espejismos que bailaban en el horizonte, tentándola con visiones de lagos y árboles frondosos. Cuando sus piernas finalmente cedieron, Esperanza cayó de rodillas, preparándose para aceptar su destino. Fue entonces cuando notó algo inusual entre las rocas cercanas,
un movimiento sutil que no parecía natural. Forzando su vista borrosa, distinguió la figura de un niño pequeño que la observaba con curiosidad desde la distancia. Pensando que era otra alucinación, Esperanza extendió una mano temblorosa hacia la aparición. Para su sorpresa, el niño no se desvaneció, sino que desapareció entre las rocas, solo para reaparecer momentos después acompañado por un hombre alto y de presencia imponente. Águila Silenciosa, un guerrero apache de 35 años, había estado cazando en las colinas con su sobrino Pequeño Lobo cuando el niño descubrió a la mujer moribunda. Con movimientos precisos y eficientes, el guerrero se acercó a Esperanza, evaluando rápidamente su estado. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una mezcla de cautela y compasión mientras levantaba suavemente la cabeza de la mujer y le ofrecía agua de su propia bolsa de piel. Esperanza bebió con desesperación, incapaz de articular palabras de agradecimiento en su estado debilitado. Sin mediar palabra, Águila Silenciosa la levantó en sus brazos con sorprendente facilidad y comenzó a caminar con paso firme hacia las montañas, seguido de cerca por el niño que no dejaba de lanzar miradas curiosas hacia la extraña. La última imagen que Esperanza registró antes de sucumbir nuevamente a la inconsciencia fue el rostro sereno del guerrero recortado contra el cielo azul, y pensó que si la muerte tenía este aspecto, quizás no debía temerle después de todo. Esperanza despertó en un lugar desconocido, una pequeña vivienda circular construida con ramas y cubierta de pieles. La luz filtrada a través de una abertura en el techo creaba patrones danzantes sobre el suelo de tierra apisonada. A su lado, una anciana de rostro arrugado como corteza de árbol antiguo aplicaba un ungüento aromático sobre sus manos y pies lastimados, murmurando palabras en un idioma que Esperanza no comprendía. El dolor había disminuido considerablemente, reemplazado por una sensación de entumecimiento que le resultaba casi placentera, después del sufrimiento anterior. Intentó incorporarse, pero la anciana colocó una mano firme sobre su hombro, indicándole con gestos que debía permanecer recostada. Con movimientos deliberados, la mujer le ofreció un cuenco de madera lleno de un líquido tibio y amargo que Esperanza bebió obedientemente, reconociendo el sabor de algunas hierbas que su abuela también utilizaba para bajar la fiebre. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de sueño y vigilia, mientras el cuerpo de Esperanza luchaba por recuperarse. Gradualmente, comenzó a distinguir a las personas que entraban y salían de la vivienda. La anciana, a quien llamaban Cierva Blanca, parecía ser la curandera de la pequeña comunidad apache. El niño que la había descubierto, Pequeño Lobo, aparecía frecuentemente para observarla con ojos curiosos, a veces acompañado por otros niños que se asomaban tímidamente antes de ser ahuyentados por la anciana. Águila Silenciosa visitaba regularmente, trayendo carne fresca y hierbas específicas que Cierva Blanca solicitaba. Aunque nunca hablaba directamente con Esperanza, sus miradas se encontraban brevemente en estos momentos, comunicando más que cualquier palabra podría expresar. A través de gestos y algunas palabras en español que la anciana conocía, Esperanza aprendió que se encontraba en un pequeño asentamiento apache, alejado de las rutas habituales de los blancos y mexicanos. Cuando finalmente recuperó suficientes fuerzas para mantenerse en pie, Esperanza comenzó a ayudar a Cierva Blanca en sus tareas diarias, ansiosa por demostrar su gratitud y utilidad. Para su sorpresa, descubrió que muchas de las hierbas medicinales que la anciana utilizaba eran similares o idénticas a las que su abuela le había enseñado a reconocer y preparar. Este conocimiento compartido creó un puente entre ambas mujeres que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Con paciencia, Cierva Blanca comenzó a enseñarle palabras en apache, mientras Esperanza compartía sus conocimientos sobre preparaciones medicinales que la anciana encontraba fascinantes. Las otras mujeres del asentamiento observaban esta inusual relación con una mezcla de curiosidad y recelo, manteniendo inicialmente su distancia de la extraña mexicana. Pequeño Lobo se convirtió inesperadamente en el segundo aliado de Esperanza en el asentamiento. El niño, huérfano desde los 3 años cuando una epidemia de viruela se llevó a sus padres, había sido criado por su tío Águila Silenciosa, quien había perdido a su esposa e hijo en la misma tragedia. La curiosidad natural del niño y su deseo de aprender español
facilitaron una amistad que crecía día a día. Esperanza le enseñaba palabras en su idioma a cambio de lecciones de apache, y pronto se encontró contándole historias de su infancia, mientras trabajaban juntos, recolectando bayas, o ayudando a Cierva Blanca a secar hierbas. A través de Pequeño Lobo, Esperanza aprendió sobre las costumbres de la tribu, sus creencias y su forma de vida, absorbiendo cada detalle con genuino interés. El niño, hambriento del afecto maternal que nunca había conocido, florecía bajo la atención cariñosa de Esperanza, siguiéndola como una sombra durante sus tareas diarias. La actitud de los demás miembros de la tribu hacia Esperanza comenzó a cambiar gradualmente cuando un día uno de los niños del asentamiento cayó gravemente enfermo con fiebres altas que no respondían a los remedios habituales de Cierva Blanca. Reconociendo los síntomas de una infección que su abuela había tratado exitosamente en el pasado, Esperanza pidió permiso para preparar un remedio específico, utilizando una combinación de hierbas locales y técnicas que recordaba con precisión. Después de una breve consulta con los ancianos, y ante la gravedad de la situación, le permitieron intentarlo. Durante 3 días y noches, Esperanza y Cierva Blanca se turnaron para cuidar al niño, aplicando cataplasmas, administrando infusiones y cantando suavemente oraciones que mezclaban tradiciones. Al amanecer del 4.º día, la fiebre rompió finalmente, y el niño despertó con clara mejoría. La noticia se extendió rápidamente por el asentamiento, y las miradas de desconfianza comenzaron a transformarse en expresiones de respeto cauteloso. Águila Silenciosa, que había observado en silencio el desarrollo de estos eventos, se acercó a Esperanza una tarde mientras ella lavaba ropa junto al arroyo. Con palabras cuidadosamente elegidas en un español básico mezclado con apache, le expresó su gratitud por salvar al niño, quien resultó ser hijo de uno de sus amigos más cercanos. Este fue el inicio de conversaciones que, aunque breves al principio, se fueron extendiendo gradualmente. Esperanza aprendió que Águila Silenciosa era no solo un cazador respetado, sino también un consejero valorado por su sabiduría y sentido de la justicia. Había perdido a su esposa, Flor de Luna, y a su hijo recién nacido 7 años atrás, una herida que aún llevaba visible en la profundidad de su mirada. A diferencia de los hombres que Esperanza había conocido toda su vida, Águila Silenciosa la escuchaba atentamente cuando hablaba, considerando sus palabras con genuino interés y respeto. Nunca la interrumpía ni desestimaba sus opiniones. Una experiencia tan novedosa para ella que al principio no sabía cómo responder. Con el paso de las semanas, la presencia de Esperanza en el asentamiento comenzó a sentirse natural. Aprendió a moler maíz para hacer tortillas al estilo apache, a curtir pieles para confeccionar ropa y mantas, y a moverse silenciosamente durante las cacerías menores en las que se le permitía participar. Sus conocimientos medicinales, complementados con las enseñanzas de Cierva Blanca, la convirtieron en una aprendiz de curandera respetada. Los niños, especialmente, gravitaban hacia ella, atraídos por su paciencia y las historias que les contaba en una mezcla de español y apache cada vez más fluida. Sin darse cuenta, Esperanza estaba construyendo una nueva identidad, una que valoraba sus habilidades y su compasión en lugar de medirla únicamente por su capacidad reproductiva. Las cicatrices en su vientre, antes fuente de vergüenza, comenzaron a parecerle marcas de un camino que la había conducido, a través del sufrimiento, hacia una libertad que nunca había imaginado posible. Una tarde, mientras Esperanza enseñaba a un grupo de niñas cómo identificar plantas medicinales en el bosque cercano, fue sorprendida por la llegada de 2 guerreros apache que regresaban de una expedición de caza. Con gestos urgentes, le indicaron que debía regresar inmediatamente al asentamiento y permanecer oculta. Intrigada y alarmada, Esperanza reunió rápidamente a las niñas y las condujo de regreso, manteniendo un ritmo acelerado que generó preguntas infantiles que no podía responder. Al llegar, encontró el asentamiento en un estado de alerta contenida. Cierva Blanca la tomó del brazo y la llevó a su vivienda, explicándole con gestos y palabras entrecortadas que un grupo de mexicanos había sido avistado en las cercanías, buscando algo
o a alguien con gran determinación. El corazón de Esperanza se contrajo al comprender que don Rodrigo probablemente había organizado una búsqueda para recuperar su propiedad perdida. Águila Silenciosa entró en la vivienda momentos después, su rostro una máscara de calma que no lograba ocultar completamente la preocupación en sus ojos. Con pocas palabras, pero gestos claros, explicó que los hombres de don Rodrigo estaban ofreciendo una recompensa sustancial por información sobre el paradero de Esperanza, describiendo la situación como la búsqueda de una sirvienta fugitiva y ladrona. Habían visitado varios asentamientos indígenas, algunas veces con actitud amenazante, otras ofreciendo regalos a cambio de cooperación. Hasta ahora, la existencia del pequeño asentamiento de Águila Silenciosa había pasado desapercibida, pero era solo cuestión de tiempo antes de que los buscadores expandieran su radio de acción. La decisión que enfrentaban ahora era compleja. Podrían trasladar temporalmente el asentamiento más profundamente en las montañas, una opción difícil con el invierno aproximándose, o podrían entregar a Esperanza para evitar un conflicto potencialmente desastroso con los mexicanos, quienes tenían relaciones cada vez más tensas con las tribus apache. Con voz temblorosa pero firme, Esperanza ofreció entregarse voluntariamente para proteger a la comunidad que la había acogido. «Mi vida no vale el riesgo que corren todos ustedes», declaró en apache vacilante, mirando directamente a Águila Silenciosa. «He conocido más bondad y respeto en estos meses entre ustedes que en toda mi vida anterior. No podría vivir sabiendo que causé daño a quienes me salvaron». Para su sorpresa, Águila Silenciosa rechazó su oferta con un gesto contundente. «¿Has sanado a nuestros niños? ¿Has aprendido nuestras costumbres con respeto? ¿Has trabajado junto a nuestras mujeres sin orgullo ni desdén?», respondió, utilizando a Pequeño Lobo como traductor para asegurarse de que entendiera completamente. «Te has ganado un lugar entre nosotros. Los apache no abandonan a los suyos». Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió para discutir la situación. Aunque Esperanza no podía participar directamente, Cierva Blanca le informaba periódicamente sobre el desarrollo de las deliberaciones. Varias opciones fueron consideradas y descartadas, hasta que finalmente se decidió por un plan audaz. El asentamiento permanecería donde estaba, pero se reforzarían las medidas de seguridad. Esperanza sería formalmente adoptada en la tribu a través de una ceremonia tradicional, recibiendo un nuevo nombre y convirtiéndose oficialmente en aprendiz de Cierva Blanca. Si los mexicanos eventualmente encontraban el asentamiento, se enfrentarían a una mujer apache protegida por las leyes tribales, no a una fugitiva mexicana. Era una estrategia arriesgada que dependía de la capacidad de Esperanza para completar su transformación externa e interna, adoptando plenamente las costumbres y apariencia apache en un tiempo limitado. La ceremonia de adopción tuvo lugar 3 noches después, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir la ocasión con su belleza serena. Esperanza, vestida con ropas tradicionales apache confeccionadas por las mujeres de la tribu, fue conducida al centro de un círculo formado por todos los miembros del asentamiento. Cierva Blanca dirigió el ritual, invocando a los espíritus de los ancestros y a las fuerzas de la naturaleza como testigos. Con voz clara que desmentía su avanzada edad, la anciana proclamó el nuevo nombre de Esperanza, Amanecer Sereno, elegido por representar su tranquila fortaleza y el nuevo comienzo que su presencia significaba para la comunidad. Águila Silenciosa, como líder respetado, colocó un collar de cuentas especialmente elaborado alrededor del cuello de Amanecer Sereno, simbolizando su pertenencia a la tribu y la protección que ésta le ofrecía. Pequeño Lobo, incapaz de contener su emoción, fue el primero en abrazarla una vez concluida la ceremonia, llamándola por su nuevo nombre con orgullo y afecto evidente. En las semanas siguientes, la transformación de Esperanza en Amanecer Sereno se completó tanto externa como internamente. Su piel, expuesta diariamente al sol durante sus labores, adquirió un tono más oscuro que acentuaba sus rasgos parcialmente indígenas, herencia de antepasados que su familia había intentado ocultar por generaciones. Su forma de moverse, de hablar, incluso de pensar, reflejaba cada vez más las enseñanzas apache que había absorbido con avidez. Las hierbas medicinales que antes guardaba en secreto, ahora las utilizaba abiertamente,
combinando conocimientos de dos tradiciones para crear remedios efectivos que beneficiaban a toda la comunidad. Los niños acudían a ella no solo para curar sus pequeñas heridas físicas, sino también para escuchar historias que entretejían elementos de dos culturas, creando puentes invisibles pero duraderos. La relación entre Amanecer Sereno y Águila Silenciosa también evolucionaba, transformándose gradualmente de respeto mutuo a una conexión más profunda que ambos reconocían pero no nombraban abiertamente. Sus conversaciones, antes limitadas por barreras lingüísticas, fluían ahora con mayor facilidad, revelando pensamientos y sentimientos que sorprendían a ambos por su sinceridad. Durante las cacerías compartidas o las caminatas para recolectar plantas medicinales, descubrieron un entendimiento silencioso que comunicaba más que las palabras. La comunidad observaba esta creciente cercanía con aprobación discreta, reconociendo la sanación mutua que ocurría entre dos personas marcadas por diferentes tipos de pérdida. Pequeño Lobo, especialmente, parecía florecer ante la posibilidad de una familia reconstruida, dividiendo su tiempo equitativamente entre su tío y la mujer que se había convertido en una figura maternal en su vida. El temido encuentro con los buscadores mexicanos ocurrió finalmente una mañana clara de principios de otoño. 3 jinetes, liderados por un capataz de Don Rodrigo, se aproximaron al asentamiento con actitud cautelosa pero determinada. Siguiendo el plan establecido, los guerreros apache los recibieron con hospitalidad vigilante, ofreciéndoles agua y permitiéndoles descansar brevemente, mientras explicaban el propósito de su visita. Con palabras cuidadosamente seleccionadas, describieron a una mujer mexicana que había huido después de robar objetos valiosos, enfatizando la generosidad de Don Rodrigo al estar dispuesto a perdonarla si regresaba voluntariamente. Durante este intercambio, Amanecer Sereno permanecía visible pero a distancia, moliendo maíz junto a otras mujeres apache, su apariencia transformada y su comportamiento perfectamente adaptado a las costumbres de la tribu. Cuando el capataz la miró directamente, buscando rastros de la mujer que recordaba, ella sostuvo su mirada con la calma digna de una mujer apache, sin mostrar reconocimiento o temor. El momento crucial llegó cuando los visitantes, insatisfechos con las respuestas evasivas, comenzaron a moverse entre las viviendas, observando más de cerca a cada persona. Uno de ellos se detuvo frente a Amanecer Sereno, estudiando sus rasgos con creciente sospecha. «Tú», dijo en español con brusquedad, «levántate y muéstrame tus manos». Siguiendo las instrucciones previamente acordadas, Amanecer Sereno respondió en apache, fingiendo no comprender, mientras Águila Silenciosa intervenía para cuestionar la rudeza del visitante hacia una de sus curanderas. La tensión aumentó cuando el mexicano, frustrado, intentó sujetar el brazo de Amanecer Sereno, provocando una respuesta inmediata de los guerreros apache que se materializaron a su alrededor con armas visibles, pero no levantadas. El capataz, evaluando la situación y reconociendo la determinación en los ojos de los apache, ordenó a su subordinado retroceder. «No vale la pena morir por una sirvienta», murmuró, antes de dirigirse nuevamente a Águila Silenciosa con tono conciliador. «Pedimos disculpas por la confusión. Si ven a una mujer mexicana sola en estas montañas, les agradeceremos que nos informen». Con estas palabras y un intercambio de gestos formales, los jinetes se retiraron, lanzando miradas de reojo mientras se alejaban. El alivio que siguió a esta confrontación fue palpable, pero todos comprendían que no sería el último intento. Durante los días siguientes, los centinelas reportaron movimientos de pequeños grupos de mexicanos en las cercanías, aunque ninguno se acercó nuevamente al asentamiento. Esta vigilancia constante creaba una atmósfera de tensión que afectaba la vida diaria de la comunidad. Fue Amanecer Sereno quien finalmente propuso una solución durante una reunión del consejo, donde ahora se le permitía hablar como aprendiz de curandera. Con voz clara y pensamientos organizados, sugirió que la tribu enviara emisarios a los asentamientos vecinos, tanto apache como de otras tribus y algunos ranchos mexicanos amistosos, para difundir historias específicas sobre una mujer fugitiva vista dirigiéndose hacia el norte, mucho más allá de su ubicación actual. Estas historias incluirían detalles verificables pero engañosos,
como prendas de vestir reconocibles abandonadas o testimonios de encuentros breves. Si suficientes fuentes independientes confirmaban esta falsa ruta, don Rodrigo eventualmente dirigiría su búsqueda en esa dirección, aliviando la presión sobre el asentamiento. El plan fue implementado con éxito, y gradualmente los avistamientos de buscadores disminuyeron hasta cesar completamente con la llegada del invierno, que hacía impracticables muchas rutas de montaña. La vida en el asentamiento retomó su ritmo normal, aunque con un amanecer sereno más integrada y valorada que nunca. Su capacidad para combinar conocimientos medicinales de dos tradiciones la convirtió en una curandera cada vez más solicitada, no solo por su propia comunidad, sino también por miembros de asentamientos vecinos que viajaban específicamente para consultarla. Cierva Blanca, reconociendo que su propia vida se acercaba a su final natural, intensificó la transmisión de conocimientos ancestrales a su aprendiz, asegurándose de que ninguna sabiduría tradicional se perdiera con su partida. La primavera trajo consigo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también un acontecimiento inesperado. Un grupo de comerciantes mexicanos que mantenían relaciones amistosas con varias tribus apache llegó al asentamiento trayendo noticias del mundo exterior. Entre los diversos acontecimientos que relataron, mencionaron casualmente que don Rodrigo Mendoza había muerto repentinamente después de una breve enfermedad, dejando sus propiedades en disputa entre varios reclamantes. Esta noticia impactó a Amanecer Sereno de maneras complejas, liberándola del temor constante a ser descubierta, pero también conectándola inesperadamente con su pasado. Por primera vez desde su llegada al asentamiento, consideró la posibilidad de visitar Santa Rosa para conocer el destino de su madre y posiblemente cerrar ese capítulo de su vida. Cuando compartió estos pensamientos con Águila Silenciosa, durante una de sus caminatas vespertinas, él la escuchó atentamente antes de responder con palabras que reflejaban una comprensión profunda de su dilema. El río siempre recuerda su origen mientras fluye hacia nuevos territorios, dijo, utilizando una metáfora apache que Amanecer Sereno había llegado a apreciar por su precisión poética. No necesitas elegir entre quién fuiste y quién eres ahora. Ambas mujeres viven en ti, y ambas merecen paz. Con estas palabras, ofreció acompañarla en un viaje a Santa Rosa, cuando el clima fuera favorable, no como protector sino como compañero que respetaba su capacidad para enfrentar su propio pasado. Esta oferta, hecha sin expectativas ni condiciones, cristalizó los sentimientos que habían crecido entre ellos durante meses de convivencia y respeto mutuo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión, Águila Silenciosa le pidió formalmente a Amanecer Sereno que considerara convertirse en su compañera de vida, una propuesta que ella aceptó con la certeza tranquila de quien ha encontrado finalmente su verdadero hogar. La ceremonia de unión tuvo lugar durante la luna llena siguiente, combinando tradiciones apache con elementos que Amanecer Sereno deseaba honrar de su herencia mexicana. Vestida con un traje tradicional apache adornado con el crucifijo de plata de su abuela, caminó hacia Águila Silenciosa en un círculo formado por toda la comunidad. Cierva Blanca bendijo la unión, invocando a los espíritus de los ancestros de ambos, creando un puente simbólico entre dos mundos que se encontraban en la pareja. Pequeño Lobo, radiante de felicidad, participó activamente en la ceremonia, representando el futuro que construirían juntos como familia. Las celebraciones que siguieron se extendieron durante 3 días, con danzas, cantos y festines que reflejaban la alegría colectiva por una unión que muchos veían como un símbolo de armonía y sanación. 2 meses después, cuando los caminos se hicieron nuevamente transitables, Amanecer Sereno, Águila Silenciosa y Pequeño Lobo emprendieron el viaje hacia Santa Rosa. Viajaron discretamente, presentándose como una familia apache que comerciaba hierbas medicinales, una cobertura que les permitía moverse libremente sin despertar sospechas. Al llegar a las afueras del pueblo que una vez fue su hogar, Amanecer Sereno experimentó una mezcla de emociones encontradas, reconociendo lugares que habían sido escenarios de dolor, pero viéndolos ahora con la perspectiva transformada de su nueva vida. Con cautela, se dirigieron al mercado local, donde Amanecer Sereno, cubierta parcialmente con un rebozo,
pudo observar sin ser reconocida mientras ofrecían remedios herbales a los habitantes. Fue allí donde escuchó por casualidad una conversación entre dos mujeres que comentaban sobre el destino de la familia Flores. Su padre, don Francisco, había perdido sus tierras debido a deudas acumuladas y ahora trabajaba como administrador para otro terrateniente, una humillación que había quebrado su salud y su espíritu. Su madre vivía con una hermana en las afueras del pueblo, sobreviviendo con dignidad silenciosa mediante trabajos de costura. Esta información fue suficiente para que Amanecer Sereno tomara una decisión. Esa misma tarde, mientras Águila Silenciosa y Pequeño Lobo permanecían en el campamento temporal que habían establecido, ella se dirigió sola a la modesta casa donde su madre ahora residía. El encuentro entre madre e hija fue inicialmente tenso, con María Flores incapaz de reconocer en la mujer apache frente a ella a la hija que había dado por muerta. Solo cuando Amanecer Sereno le mostró el crucifijo de plata y habló en el español de su infancia, la realidad penetró la barrera de incredulidad. Lo que siguió fue una conversación llena de lágrimas, explicaciones y finalmente un entendimiento que trascendía las palabras. María, envejecida prematuramente por el sufrimiento, escuchó con asombro el relato de la nueva vida de su hija, la aceptación y el respeto que había encontrado entre los apache y la familia que ahora formaba con Águila Silenciosa y Pequeño Lobo. Cuando Amanecer Sereno la invitó a conocerlos, la mujer aceptó con tímida curiosidad, y al día siguiente se produjo un encuentro que ninguno de los participantes olvidaría. La dignidad natural de Águila Silenciosa y la curiosidad afectuosa de Pequeño Lobo rompieron rápidamente cualquier reserva inicial de María. A través de la traducción de Amanecer Sereno, compartieron historias, comidas y, finalmente, risas que sanaban antiguas heridas. Antes de partir, Amanecer Sereno ofreció a su madre la posibilidad de unirse a ellos en el asentamiento apache, una invitación que María agradeció, pero declinó con sabiduría tranquila. «Mi lugar está aquí, donde puedo terminar mi camino en paz», explicó. «Pero saber que tú has encontrado tu verdadero hogar me da una alegría que nunca esperé conocer». Se separaron con la promesa de futuros encuentros y un vínculo restaurado que ya no dependía de la proximidad física para mantenerse fuerte. El regreso al asentamiento marcó el inicio de un nuevo capítulo para Amanecer Sereno. Librada finalmente del peso de su pasado, pudo dedicarse plenamente a su presente y futuro. Su reputación como curandera continuó creciendo, atrayendo personas de diversas culturas que buscaban sus remedios únicos y su enfoque compasivo. Con Águila Silenciosa como compañero y consejero, estableció un pequeño espacio de sanación donde atendía a pacientes de todas las edades y orígenes, convirtiéndose en un puente viviente entre tradiciones que históricamente se habían mantenido separadas por desconfianza y prejuicios. Pequeño Lobo, creciendo bajo la influencia combinada de ambas culturas, desarrolló una perspectiva única que lo preparaba para convertirse eventualmente en un líder respetado por su capacidad de mediar entre mundos diferentes. 5 años después de su llegada al asentamiento apache, Amanecer Sereno se encontraba sentada frente a su vivienda, observando el atardecer mientras tejía una pequeña manta. A su lado, una niña de 3 años jugaba tranquilamente con muñecas hechas de maíz, su rostro reflejando rasgos tanto de su madre como de su padre. Luna Creciente, hija de Amanecer Sereno y Águila Silenciosa, representaba la culminación de un milagro que nadie había esperado. Contra todo pronóstico médico, Amanecer Sereno había concebido 2 años después de su unión, un embarazo que Cierva Blanca atribuyó a la sanación completa que su espíritu y cuerpo habían experimentado al encontrar su verdadero lugar en el mundo. El nacimiento de Luna Creciente fue celebrado por toda la comunidad como un símbolo de renovación y esperanza, la promesa viviente de un futuro donde las divisiones del pasado podrían ser superadas a través del amor y la comprensión. Mientras las sombras se alargaban y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Amanecer Sereno reflexionaba sobre el extraordinario camino que la había conducido a este momento de paz perfecta. Las cicatrices en su vientre, antes marcas de vergüenza y fracaso, ahora le recordaban la resistencia del espíritu humano
y su capacidad para renacer de las cenizas del sufrimiento. Había partido como esperanza, una mujer rota por el rechazo y la crueldad, para renacer como amanecer sereno, curandera respetada, esposa amada, madre orgullosa y puente entre mundos. En la distancia, distinguió las figuras de Águila Silenciosa y Pequeño Lobo, ahora un joven de 13 años, regresando de una cacería con paso firme y seguro. Al verlos aproximarse, Amanecer Sereno levantó a su hija en brazos y caminó hacia ellos. Su corazón rebosante de una gratitud serena por el hogar que había encontrado no en un lugar, sino en los brazos y corazones de quienes habían visto su verdadero valor cuando ella misma había olvidado que existía.